Dios es bueno, hermanos, amén. Para siempre es su misericordia, se dice la palabra, ¿verdad? Vamos a... Es nada más es algo que realmente surgió y que Dios puso en mi corazón y me agradaría compartirlo con ustedes. No voy a acercar mucho el micrófono porque dicen que grito mucho. Si sienten que es muy fuerte, me avisan, ¿ok? Quiero que por favor, antes de iniciar, vayamos a la palabra y me gustaría compartir esta parte de la escritura que está en Ezequiel, capítulo 33, y lo voy a leer en la versión Reina Valera 1960 para honra y gloria de Dios. Y así dice la bendita palabra en el versículo número 1 del capítulo 33 de Ezequiel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Bendito es el Señor. Amados hermanos, cada uno de nosotros tenemos un deber bien importante, que cuando nosotros estemos viendo que viene el peligro, ¿qué tenemos que hacer? Dice la palabra de Dios: tocar trompeta, ¿verdad? Que si sabemos que algo viene, si sabemos que es de peligro, si sabemos que se aproxima y lo estamos mirando, lo estamos oyendo y no hacemos absolutamente nada, ¿qué dice la palabra de Dios? Eso nos va a pedir el Señor y nos va a decir que eso va a hacer que nosotros, si no hacemos nada, ¿qué pasaría? Dice la Biblia: si alguno llegara a ser lastimado, si la sangre de mi hermano sea caída, si alguno es muerto por causa mía, ¿de quién va a ser la culpa si yo sé que eso iba a pasar? Yo voy a ser el culpable, ¿verdad? Como atalayas, entonces tenemos que dar la voz de alarma, tenemos que apercibir a todo el pueblo, hacerle notar que algo está sucediendo. Estaba compartiendo con el hermano Pastor Omar ayer y tuvimos una pequeña plática. Esto no es nuevo, esto ya ha estado pasando a través de la historia de la Iglesia de Cristo y ahora nuevamente resurge. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que están viendo las situaciones que están pasando a nuestro alrededor, ¿verdad? Se dan cuenta que el mundo a nuestro alrededor están sucediendo cosas trágicas. Ya pasaron huracanes, ¿verdad? Pasaron huracanes, también sucedió que hubo sismos, ¿verdad? Y ahora aquí en Estados Unidos pasó algo también, en el estado de Nevada, en Las Vegas, una matanza de más de 50 personas, más de 500 heridos. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que la Iglesia de Cristo sabe de esas situaciones, pero a veces esas situaciones crean también algo que se llama confusión, y es algo que también el enemigo usa para su beneficio y no para beneficio de la iglesia. Hay un movimiento que se ha desarrollado a través del tiempo que se llama la confesión positiva. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de eso? La confesión positiva. ¿Han escuchado ustedes hablar acerca de la metafísica? Miren, este movimiento no es nuevo. Esto ya es algo que ha pasado a través de la iglesia. Y es preocupante porque la iglesia de Cristo
¿Saben qué está pasando? Están tomando esas enseñanzas y las están metiendo dentro de la iglesia. Y es peligroso, porque entonces nosotros tomamos del exterior cosas y no lo tomamos de la palabra de Dios. Entonces, como deber de cada uno de nosotros es ver el peligro y hacer algo al respecto. Entonces estaba comentando con el pastor Omar, mi hermano pastor Omar, acerca de esto, y le digo que si me daba unos minutos para hablar de esto, que es de suma importancia. ¿La confesión positiva es un engaño o es una realidad? Vamos a analizarlo un poquito, voy a tomar unos minutos. Vamos a ver si realmente todo lo que tú dices lo vas a recibir. Vamos a ver realmente si todo lo que tú hablas, todo lo que tú declaras y todo lo que tú decretas y todo lo que tú confiesas y todo lo que tú dices, realmente lo vas a recibir. Me gustaría que me acompañaran. Vamos a la escritura y vamos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Y nos dice la bendita palabra en el Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el final de la eternidad. Amén. Este movimiento es muy peligroso. Y esto ha sucedido ya a través de los tiempos. Se ha infiltrado en la iglesia cristiana evangélica. Esta es una falsa doctrina que debemos de tener mucho cuidado nosotros. Tal vez se ve muy atractiva, porque entonces todo lo que confieses con tu boca, todo eso se va a cumplir. Es muy atractiva, pero es antibíblica, porque son cosas muy importantes que a veces lo sobrenatural de esto atrae a la gente, atrae a las personas. Se le ha dado, en esta doctrina, se le ha dado una importancia a las palabras que tú pronuncias, que llegan al extremo de creer que si digo algo como, por ejemplo, me muero de este dolor de cabeza, va a suceder, y que realmente voy a morir. Imagínate hasta qué extremo ha llegado. Y por tanto, si de verdad me duele la cabeza, más bien, mejor voy a decir, no me duele nada, ¿verdad? ¿Qué prefieren decir? Me duele la cabeza y me voy a morir. A mejor no me duele nada. Mejor yo digo, no me duele nada, ¿verdad? Así no muero. Mejor se me quita el dolor de cabeza. Entonces, esto es algo que, si nosotros lo vemos más profundamente, creemos que a través de esas palabras va a desaparecer. Que si estoy enfermo, no debo de ir al doctor, porque entonces yo nada más debo de confesar que no estoy enfermo y entonces ya voy a sanar. Si quiero algo como por ejemplo un Ferrari rojo, ¿verdad? O un carro último modelo, o una casa, o un buen ajuar, ropa, entonces yo nada más tengo que declararlo con mi boca y se va a cumplir, ¿verdad? Es algo tremendo. Esta doctrina eso enseña.
Y si ustedes gustan, pueden investigar más al respecto. Si ustedes tienen preguntas, con mucho gusto tienen mi correo electrónico, mi número de teléfono. Es una investigación profunda. Es una investigación, como dice, voy a copiar las palabras de un predicador que dice por ahí, muy poco tiempo para explicar lo mucho que hay que decir al respecto. Pero sí, es tremendo esto de la confesión positiva. Me gustaría que me acompañaran a 2 de Corintios capítulo 11, 2 de Corintios capítulo 11 del versículo número 13 al 15, nos dice la Escritura. Voy a leer desde el versículo 10. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Porque no os amo? Dios lo sabe, mas lo haré aún para quitar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Satanás se disfraza como ángel de luz, hace parecer las palabras como si fueran palabras de Dios. Y es algo en lo cual es preocupante para cada uno de nosotros. Así lo veo yo, porque la sana doctrina es difícil de asimilarlo, pero hay veces que las cosas más bonitas que escuchamos son las que más agarramos. Es verdad que en las Sagradas Escrituras se habla de la importancia de algunas cosas que se confiesan con la boca, pero curiosamente eso se debe de confesar es el señorío de Jesucristo y su obra redentora en favor nuestro. Así lo muestra la palabra. Sí se confiesa la palabra, pero sí es para la obra redentora del Señor de señores, el Rey de reyes, Jesucristo. Así lo vemos en Romanos capítulo 10, versículo 9. Si gustas acompañarme a Romanos capítulo 10, versículo 9. Y hay otras escrituras que también las voy a poner por si gustan, las voy a decir por si gustan luego ustedes revisarlas. Pero en Romanos capítulo 10, versículo 9 nos dice la Sagrada Escritura que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿verdad? Si habla de confesar, si habla de cosas en las cuales Jesucristo es el Rey de Reyes, como por ejemplo, te doy otras escrituras que más adelante las puedes consultar. Primera de Reyes 8:35, Segunda de Crónicas 6:24, Mateo 10:32, Lucas 12:8, y hay otras más. Y también hay otra clase de confesión netamente bíblica, como es la de los pecados para salvación, como es el Levítico 5:5, Primera de Juan 1:9, Primera de Juan 1:9 nos dice la Escritura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea que sí hay cosas en la Biblia que sí confesamos nosotros. También hay otros ejemplos como en Salmos 32:5 y Mateo 3:6. Si gustas más adelante los puedes consultar. Es también cierto que uno como cristiano debe vivir con la fe que el Señor está con nosotros, amén. Vivimos por fe, no por vista, amén. En todo momento Él así lo prometió, por lo tanto no debemos andarnos quejando y diciendo que nos va mal como los que no tienen ninguna esperanza. No se trata de ser pesimistas, sino creer en la verdad, que es lo que dice la Biblia. Creer en la verdad. Sin embargo, lo que realmente
esta tendencia viene a tratar de imponer, o sea, este movimiento de la confesión positiva, es la creencia o la confianza en mis palabras como valor absoluto. Esto quiere decir que lo que digo tiene poder en sí mismo, independientemente de la voluntad de Dios al respecto. Es más, lo que pronuncio con mis labios de alguna manera pone en funcionamiento la voluntad de Dios. O sea que lo que yo digo hace que Dios lo va a hacer, llegando entonces al abismo ilógico de creer que el Señor depende de mí y no yo de Él. Como cualquier pensamiento racional haría suponer frente a semejante contradicción, o nos detenemos o saltamos. No hay término medio. A esto lo que llamamos fe sobre fe. Lo que dices sucede porque tienes poder en tu palabra, no el poder de la palabra de Dios, sino el poder de la palabra de uno. Y aquí lo que están diciendo tácticamente es que Dios se ve obligado a hacer lo que uno dice con fe. Por eso se llama fe sobre fe, porque no es fe de Dios, sino fe en lo que dije por fe. Esta pseudodoctrina presentada por sus defensores como un gran hallazgo de hombres de Dios iluminados por una nueva revelación, no es, por cierto, nada nuevo. Esto ya ha pasado, hermanos. Al fin, deberíamos creer que no hay nada nuevo debajo del sol. El gnosticismo presentado por todas esas corrientes que enmarcan la nueva era y el nuevo orden mundial, donde el ocultismo y las filosofías orientales toman forma de ciencia para introducirse en todos los ámbitos de nuestra sociedad, y en este caso es una expresión cristianizada de la metafísica infiltrada en la iglesia de hoy. Es un peligro, es algo que nos tiene que prender una luz. Tenemos que hacer algo al respecto. En efecto, está tomada de cosmovisiones tan antiguas como el hombre mismo. El valor mágico de las palabras proviene de creencias esotéricas orientales más cercanas a brujos y a chamanes. Y en nuestra época moderna vuelve a ser adoptada por la nueva era, que todos sabemos no es una religión o una secta, sino es una corriente de pensamientos que invade e infiltra todos los estratos sociales, todos los niveles culturales. La nueva era dice, eso es lo que dicen ellos: acéptate y sé feliz. ¿Han escuchado esas palabras? Acéptate tal como eres y sé feliz. Si hay algo que te desarmoniza, desconócelo y repite que todo está bien. ¿Algo no te agrada? Simplemente aléjalo de ti hasta que realmente creas que está bien. El hombre es considerado divino, como un co-creador, como la esperanza para una futura paz y armonía. Ellos dicen, yo soy afectado solamente por mis pensamientos, no por Dios, sino que son afectados ¿por qué? Por lo que yo pienso. Y creen que Dios es todo y que todo es Dios. Imagínense. Por lo tanto, el hombre es Dios. Y a eso se le llama, cuando el hombre cree que es Dios, se le llama panteísmo. Sucede que aunque no podamos encontrar nada semejante en la Biblia, esto no está en la Biblia, esto no es bíblico. Aunque no podamos encontrar nada semejante en la Biblia, esto funciona, ¿verdad? Claro que sí les funciona. ¿Acaricia qué? La carne. Nos gusta, ¿verdad? Nos agrada. ¿Alimenta qué? El ego, lo que está dentro de mí. Nos convence de que somos los mejores y de que nada puede pararnos. Tú tienes un campeón dentro de ti. Tú. Mientras tanto, la cruz, al negarse a sí mismo, el ver nuestras justicias como trapo de inmundicia, el ser barro en manos de un alfarero, todo esto y mucho más queda arrumbado en el último rincón del desván de nuestra alma. Se hunde. ¿Quién quiere ser un perdedor? Nadie, ¿verdad? Nadie.
La confesión positiva nos anima a desconocer cualquier cosa que no nos agrade o que nos duela. Ellos te dicen, ok, ¿no te gustó eso? Aléjalo de tu vida. ¿Te duele esto? Quítalo de tu vida. No pienses en eso. Si estoy en la ruina, no debo decirlo, porque mi Dios es el dueño de todas las riquezas. Si estoy enfermo, tampoco debo decirlo, porque sus llagas fuimos nosotros curados. En cambio, solo debo pronunciar lo que quiero en mi corazón. Y solo porque lo diga, entonces se va a cumplir. Así y todo, tampoco debo de suplicar o pedir por favor. Únicamente lo que tengo que hacer, ¿saben qué dicen ellos? Ordenar. Y entonces todas las huestes angélicas se pondrán en movimiento solo por el poder de mis palabras. En la misma vía de razonamiento, tampoco habrá que temer a nada, por aquello de que el temor me espantaba, me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía, como decía Job, ¿verdad? Job 3:25. Imagínate que eso sucediera con Job, lo que él pasó, y que él dijo, yo no recibo esta enfermedad. Él la recibió, ¿verdad? Él tuvo llagas en su cuerpo. ¿Y a poco él dijo, yo no recibo, yo lo rechazo? Pasaje que usan muchísimos los seguidores de esta pseudodoctrina. Los que así creen no advierten que esta no es la verdadera interpretación de este pasaje. La declaración de Job no hace referencia a una cuestión de causa-efecto, porque lo temí, entonces me sobrevino. Solamente es una afirmación carente de toda otra segunda acepción. Le sobrevino lo que temía, el porque es algo sobre lo que Job no se extiende. Quiere decir entonces, Jesús y sus discípulos eran personas que confesaban muy negativo. Veamos algunas cosas de las que Jesús dijo. ¿Qué fue lo que nos dijo nuestro Señor? En el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice Mateo 5:11? Dichosos sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y también dijo, si a mí me han perseguido, entonces también a vosotros os perseguirán. En Juan 15:20, Juan dijo, el mundo entero está bajo el maligno. Entonces Juan no tenía que haber dicho eso. Si hubiera sido de la confesión positiva, le hubiera dicho, no digas eso, Juan. Son cosas malas. En 1 Juan 5:19, también Pablo dijo que en los postreros tiempos, ¿qué es lo que iba a suceder? Vendrán tiempos, ¿qué? Peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Estos son los tiempos que está sucediendo esto. Y Pedro también dijo, vendrán doctrinas destructoras. Si vemos esto como lo ven los defensores de esta antibíblica doctrina de la confesión positiva, entonces todos ellos confesaban lo negativo, ¿verdad? Muchos usan el pasaje de Marcos 11:14, cuando Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nada y fruto de ti. ¿Y qué fue lo que le pasó a la higuera? Se secó. Recordemos que debemos ver el contexto de toda la escritura, y cuando los discípulos le dijeron al día siguiente al Señor, la higuera que maldijiste se ha secado. ¿Qué fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? Respondiendo Jesús les dijo, tened fe ¿en quién? En Dios. No lo que en Él dijo, sino tened fe en Dios. Siguiendo los siguientes versos, tenemos que allí Jesús estaba enseñándoles a orar y no a confesar positivo. Si solo necesito confesar o decretar, entonces ¿para qué necesito orar a Dios? Si nada más decreto y nada más declaro, entonces ¿para qué necesito a Dios? Si lo voy a conseguir con decretar o declarar. Veamos también en 1 Juan 5:14, que dice que si pedimos, no dice confesar ni decretar,
¿Conforme a qué? A su voluntad. No solo porque yo lo confesé, sino por su voluntad. El cristiano se ve de golpe convertido en un superhombre, ¿verdad? Que de tener fe, todo lo puede. Podrá también torcer la voluntad de Dios. Esta nueva ola de interpretación entonces vulnera por lo menos dos nociones fundamentales en el cristiano. ¿Qué es lo que tuerce? La fe y la soberanía de Dios. En cuanto a la fe, puntualicemos algunas cuestiones acerca de sus características fundamentales. El libro de Romanos es verdaderamente una enciclopedia de la fe. En él se nos aclara que la fe, ¿por qué viene? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Ojo, ¿ok? Ojo otra vez, que no dice por mi palabra, ¿verdad? ¿Cómo dice? Por la palabra de ¿quién? De Dios, por la voluntad de Dios. Para empezar entonces podemos afirmar que la fe no es un disparo al aire, sino que responde a una palabra de Dios. Se debe de tener fe en lo que Dios nos dice, jamás solo en lo que se nos ocurre. Puedo decirle a este monte que se eche en el mar, pero si Dios no me ha dicho que lo haría, entonces en vano hablaré, gritaré o decretaré o proclamaré. Puedo declarar con mis labios que algún paralítico ande, pero si no lo ha determinado así el Señor, solamente conseguiré que desanimarlo y posiblemente destruir una vida. Es algo muy tremendo esto, hermanos. No es mi fe la que pone en movimiento la maquinaria divina, sino a la inversa, la palabra de Dios emitida de acuerdo con su soberana voluntad pone en funcionamiento la fe, la cual es también un don de Dios, amén. Así lo dice, ¿dónde? Efesios 2:8, dado únicamente por el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, esta doctrina es tremenda y debemos de tener mucho cuidado. Esto nada más es algo pequeño que, como les digo, no lo puedo terminar así tan rápido, pero es algo que Dios puso en mi corazón para que tengamos cuidado de que eso está existiendo ahorita y le da más poder a las palabras del hombre que al poder de Dios y a su palabra. Así que nada más me gustaría nada más que cada uno de nosotros buscáramos un poco más sobre este tema, ¿ok? La única confesión verdadera positiva que conozco es aquella de reconocimiento a Dios por sobre todas las cosas. Él lo es todo en todo, y si vivimos de acuerdo con esa premisa, puede ser que toda nuestra vida cambie, porque debemos comprenderlo. Dios no comparte su gloria con nadie, hermanos, nadie, ¿ok? Así que nada más voy a hacer una oración, hermanos, y le voy a dar gracias a Dios por darme la oportunidad de estar aquí y compartir estos pequeños minutos con ustedes. Padre, te doy toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Te adoro, te bendigo, Señor, y que todo esto, Señor, que lo hagamos para ti, Padre, porque es tu palabra, Señor, que nos previene, Señor, y que sabemos que hay esas sectas, esas enseñanzas falsas, Padre, allá afuera, y que seas tú, bendito Dios, que sea tu Espíritu Santo en nosotros, redarguyendo nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, para que podamos, Señor, entenderte conforme a tu divina palabra, Señor. Gracias te doy, Señor, por la vida de aquellos hermanos que escucharon este mensaje, Padre, y que tú has puesto eso, Señor, en sus corazones para seguir investigando, Señor, y para que busquemos más de ti en tu palabra, en tu amor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, amados hermanos.